Buenas tardes para todos. Vamos a dar inicio a nuestra conferencia del día de hoy. Muy buenas tardes. Para quienes no me conocen, mi nombre es César Pradilla. Yo soy el director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Médicos Veterinarios y Zootecnistas Especialistas en Avicultura, AMEVEA. En nombre de todos los asociados y de su junta directiva, les queremos agradecer por su asistencia a esta conferencia virtual. En el día de hoy nos acompañará el doctor Miguel Eduardo Escobar con la conferencia titulada Panorama del mercado de la soya y el maíz como materias primas para la industria avícola en general. El doctor Miguel Eduardo Escobar es colombiano, es médico veterinario de la Universidad Nacional de Colombia. Durante los años 80 fue presidente de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Médicos Veterinarios y Zootecnistas Especialistas en Avicultura, AMEVEA. Como experiencia, el doctor Miguel Eduardo acredita haber sido un alto ejecutivo y técnico de la industria farmacéutica veterinaria. Hizo parte del Consejo Americano de la Soya, donde tuvo a cargo la organización y el mercadeo global de la soya americana con ventas superiores a 20 billones de dólares al año. Actualmente, el doctor Miguel Eduardo se desempeña como consultor independiente para la industria de la soya y otras empresas del sector agropecuario a nivel mundial. Esta conferencia tendrá una duración de 45 minutos. Al final de la misma habrá una ronda de preguntas, las cuales se formularán exclusivamente a través del chat, el cual se encuentra disponible en el menú de sus pantallas y serán leídas al final por el doctor Luis Miguel Gómez, quien actuará como moderador en el día de hoy. El doctor Gómez es médico veterinario y zootecnista de la Universidad de Caldas y cuenta entre sus múltiples estudios con un doctorado en ciencias animales de la Universidad de Antioquia de Colombia. Es asociado de AMEVEA y hace parte del comité científico de nuestra asociación. Sabemos que esta conferencia será de todo su agrado. Doctor Miguel Eduardo, gracias por aceptar nuestra invitación. La audiencia es toda suya. Bueno, apreciados colegas y amigos, es un placer para mí el poder estar cooperando con AMEVEA de Colombia y con sus afiliados, e igualmente con algunas otras personas no afiliadas y que están residiendo fuera de Colombia, que entiendo están incorporadas a esta conversación básicamente que vamos a tener hoy. Hablar de la soya es un tema muy amplio y hablar del maíz igualmente. Sin embargo, yo trataré de resumir lo más posible cómo es el mercado de la soya. Acá no voy a entrar a discutir absolutamente ningunos aspectos nutricionales, que esos son temas no de una, sino de muchos más reuniones. Entonces, por lo tanto, entraremos a hablar del mercado y principalmente lo que me decían el doctor César Augusto Pradilla, secretario ejecutivo de AMEVEA, es una coyuntura especial que hay hoy en día. La gente quiere saber cómo o qué puede preverse en estos mercados. Y bueno, voy a tratar de explicar en la forma más sucinta posible esta situación, especialmente con lo del coronavirus incorporado. Pienso que por primera vez en mi vida tengo una audiencia bastante cautiva, un poquito dispersa entre casas y casas, pero la realidad es que prácticamente todos están en sus casas o sus oficinas, asumo yo. En el día de hoy hablaremos un poco sobre el mercado del maíz, la producción del maíz y qué se espera que exista y que ocurra ante la situación del coronavirus. Obviamente todo el mundo conoce una mazorca, pero no todo el mundo conoce un grano de soya. ¿Por qué? Porque el grano de soya
solo llega a ciertas empresas donde va a ser procesado para convertirlo en full fat o en torta, harina de soya. Y hoy hablaré de torta de soya, pero es lo mismo, estamos hablando de torta de soya, harina de soya, es el mismo producto. Igualmente, en el día de hoy, quiero que algunos de ustedes tengan en cuenta, y ustedes después van a tener esta charla disponible y van a poder entender las conversiones que se utilizan cuando están hablándose de soya o de maíz. A nivel de productores se hablan de bushels. Un bushel de soya equivale a 60 libras, pero 60 libras americanas, no 60 libras colombianas. La libra colombiana, por razón que desconozco, son 500 gramos. La libra americana y en el resto del mundo son 454 gramos. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Voy a tratar de que no necesitemos utilizar eso, pero para que ustedes entiendan, una tonelada métrica de soya, de frijol de soya, equivale a 36.74 bushels. Bueno, etcétera. No hay necesidad de ir sobre todo esto. Lo más importante es que un bushel son 60 libras y 60 libras de 454 gramos cada uno. Igualmente, es posible que hablemos de toneladas métricas, en la cual una tonelada métrica es 36.7 bushels y una tonelada métrica sería igual a 2.200 libras de soya, 220 libras americanas. Ya la estamos viendo, doctor. Perfecto. Bueno, que no estaban perdiendo nada especial, pero bueno. Sí, si quiere lo puede ampliar ya. Vamos a ver, entonces volvemos a compartir pantalla, ¿correcto? ¿Ok? Perfecto. Entonces es más fácil ir a Fusagasugá a ver unos pollos. De acuerdo, doctor. Ok. Quiero comenzar con esto, que básicamente podría ser la diapositiva final de hoy, y es: el mercado de la soya y del maíz continúa abierto. Para que nos quitemos de la cabeza que por razones del coronavirus, del COVID-19, el mercado no va a continuar o que está interrumpido. Y estoy hablando del mercado tanto de Estados Unidos como Brasil o posiblemente Argentina. Argentina tiene otros problemas que ahora vamos a hablar de ellos, pero es diferente, ¿sí? Entonces, ese es el mensaje. Esto es inclusive confirmado en el día de hoy. El mercado sigue abierto y ojalá que continúe en la misma forma para poder cumplir con todos los clientes alrededor del mundo. La Asociación de Productores de Maíz especialmente está tomando una serie de acciones para ayudar a contener la propagación del COVID-19 y obviamente tratar de reducir las consecuencias económicas que se están creando para los agricultores de maíz y sus clientes, no solamente en los Estados Unidos, sino alrededor del mundo. Al corto plazo, esto significa instituir las políticas para proteger la salud y la seguridad de los grupos de interés y de las comunidades más amplias, y a largo plazo están enfocados en crear soluciones para ayudar a los agricultores de maíz y a los clientes a recuperarse los impactos financieros de esta crisis. Que ténganlo por seguro que esos impactos financieros ya se están viendo y están afectando bastante, no solamente por el coronavirus, sino como posiblemente todos ustedes saben, la situación del petróleo en los últimos días de esta semana.
Cada año, más o menos el 30% del maíz entra como etanol, se convierte en etanol. Y el etanol se convierte en el segundo cliente más grande que existe para el maíz de los Estados Unidos. Cuando escribí esta diapositiva fue hace 8 días y puse muy claramente: el etanol de maíz está en una posición única para desempeñar un papel muy importante en el futuro de los combustibles de transporte. Ya esta semana tocó poner estaba. ¿Por qué? Porque el petróleo tiene una injerencia muy grande en la situación de los precios y por lo tanto se van a ver afectados. Las exportaciones del maíz son aproximadamente responsables del 33% de los ingresos de los productores de maíz de los Estados Unidos. Aproximadamente el 20% de la cosecha del maíz se exporta anualmente cuando se contabiliza el maíz y los productos del valor añadido, como son el etanol, los destiladores y los granos secos consolubles, los DDGs. Y el 26% de las exportaciones de maíz de Estados Unidos se exportan únicamente a Canadá y México. O sea, ya se imaginan ustedes que entre Canadá y México consumen el 25% del maíz de los Estados Unidos. ¿Cómo hago para quitarle todos estos letreros aquí que tengo? Fotos mías, tengo nombres de 1000 personas y me tiene bueno. Doctor, en View Options. Ya le reduje a un solo cuadrito, pues tenía 5 cuadros listos. Ok, continuemos. La producción y las exportaciones, el maíz se cultiva prácticamente en los 50 estados de la Unión Americana. Sin embargo, en el medio oeste, que es esta parte, es donde se produce probablemente el 95% del maíz. Igualmente, esa zona es donde se consume, o se produce, perdón, el total de la soya. Para quien no conozca el cultivo de maíz y soya, se hacen unas rotaciones casi siempre en forma anual. O sea, si un año en 50 hectáreas sembraron maíz, el año siguiente van a sembrar soya y el otro año siembran maíz. Y eso lo hacen muy cercano al 55%, 50% de los agricultores de los Estados Unidos, con el fin de preservar suelo y tener que utilizar menos fertilizantes y menos insecticidas. O sea, la forma es mitad y mitad. Y básicamente el número de hectáreas son muy parecidas entre maíz y soya. México consume el 35%, Japón el 25% y Colombia el 9% de las exportaciones de maíz de Estados Unidos. Ahí no se puso Canadá en ese momento. Entonces ya se dan cuenta de cuál es la importancia de Colombia para esta situación también. Un análisis de los productores de maíz dice que se pierden más o menos 50 centavos por acre de ganancias por acre. Eso equivale como a $1.35 del costo del maíz debido al COVID-19. Ese es un dato muy importante, es algo que está afectando sin lugar a dudas la situación de los agricultores en los Estados Unidos. Además, hay varias cosas que afectan la plantación de maíz o de soya. Los granjeros normalmente de toda esta zona, desde el mes, digamos, septiembre, octubre del año anterior, comienzan a ver qué cantidad de maíz y qué cantidad de soya van a sembrar en sus lotes.
y toman la determinación, compran la semilla, preparan las tierras temprano en la primavera y lamentablemente tienen que vivir de lo que la madre naturaleza les dé en cuanto a agua se refiere. Esta zona, por ejemplo, está súper inundada hoy en día, entonces han tenido retardos en la plantación de maíz, por lo tanto, retardos en la plantación de soya, que es la que sigue. En cambio, esta zona ha estado muy seca y, sin embargo, estando tan seca, pero muy fría, ya comenzaron las siembras. Entonces, todo esto es lo que los agricultores tienen que vivir en el diario vivir, cuestiones que son muy difíciles para quienes no estamos en ese negocio de entender. Son millones de dólares. Un granjero puede poner 10 millones de dólares en la tierra y esperar a que llueva. Y después esperar a que escampe. Después esperar que los precios sean los que necesitan. Bueno, no terminaríamos de decir todas las esperas que tiene esta gente. El maíz como tal se utiliza más o menos en un 39-40% como alimento para animales. En DDGs el 9%, se exporta el 13%, se convierte en etanol, o se convertía, no sé qué va a suceder en estos días ya con la situación del petróleo, en un 30%, y ahí vienen el resto de subproductos que pueden utilizarse o a partir de del maíz. Aquí vamos a ver un tema muy importante en cuanto se refiere a China. Yo creo que todos ustedes deben haber escuchado los problemas que Estados Unidos y China han tenido, no solamente con el coronavirus, sino con los cierres de las importaciones de ambos países. Razón por la cual en el año anterior, 18 y 19, las exportaciones a China fueron mínimas. A partir del 1 de enero de este año, se firmó un tratado comercial con China en la fase 1 y se espera de que se llegue a un récord de ventas a la China de 217,000 toneladas métricas de maíz. Si esto sucede, pues estaría volviendo a lo que fue en el anterior. Muy posiblemente va a suceder porque el gobierno chino necesita subir los inventarios que tienen en sus stocks del gobierno, los stocks del gobierno. Eso por un lado. Por otro, es volver a controlar lo que es el mercado de granos, que ahora vamos a volver a ver cómo la China es tan importante para este mercado. Aquí está lo referente a la soya. La misma situación, si ustedes recuerdan el pasado mapa, esta es donde se siembra la soya, es exactamente lo mismo. ¿Cuáles son primero, la calidad de la tierra es excelente en todos estos sitios. Segundo, aquí está el río Mississippi y el río Missouri, es el centro del país en el cual muy fácilmente los trenes, ¿sí?, van de un lado al otro, convirtiendo las redes ferroviarias en un medio de transporte excelente. Cada tren puede tener aproximadamente 110 vagones cargados de maíz o de soya. Este es el río Mississippi, Missouri y sus afluentes, los cuales tienen unas barcazas absolutamente gigantescas. Estas barcazas son las que recolectan todo el grano, más muchos otros productos, lo bajan por el Mississippi hasta New Orleans, donde es exportado por el Golfo. Y este es cuando ya toca hacer el transporte por tierra, que no es el más aconsejable por razón de costos. Si aquí el costo es 10 centavos, aquí el costo es 25 centavos
y aquí el costo es 50 centavos de cualquier volumen. Entonces es más o menos 5 veces más costoso por tierra que por agua, ¿sí? Estas carreteras interestatales son supremamente interesantes. Esto lo diseñó y lo ideó, lo pensó Dwight Eisenhower en los años 50, en el cual él quería ir de Miami a Seattle sin tener que parar el carro. Y para eso se establecieron, y uno puede hoy en día coger una interestatal, conectar con la siguiente, no hay un solo semáforo en estas 5.000 millas posiblemente. La producción de soya en Brasil es básicamente en esta zona del Mato Grosso y aledaños. Ellos no tienen la infraestructura de carreteras, ni de trenes, ni fluviales que tiene Estados Unidos. Sin embargo, han venido mejorando notoriamente y hoy en día ya tienen algunas infraestructuras que están ayudándole muchísimo, al igual que han mejorado los puertos en una forma notoria. Pero ya ven que es bien adentro del país donde se produce la soya y principalmente. En Argentina es en la parte noreste del país. Hoy en día ellos están terminando el cultivo en estos momentos, pero tienen problema de sequías en forma tal que el grano se está viendo afectado, las plantas están viendo afectadas y además la parte fluvial está siendo supremamente afectada. Alguien decía en una reunión esta mañana de que las cataratas de Iguazú básicamente están sin agua. Difícil de creerlo, pero eso es lo que decían esta mañana. En Colombia, no sé cuántos de ustedes conozcan la situación de la soya en Colombia. En el Atlántico se cultiva un poco, algo en Caldas, en el Valle, en el Cauca un poco, en Casanare y en el Meta. En el Meta es donde más hay hoy en día. Ahí hay una empresa que está en la altillanura, están financiados y con una empresa brasileña y ahí están en producción. No tengo mayores datos, he tratado de buscar muchos datos de la situación, pero como es una empresa privada, no sueltan mayor número de datos. El hecho es de que la producción que ellos pueden tener por hectárea es más o menos la mitad de lo que se puede producir por hectárea en Argentina, Brasil o en los Estados Unidos. Entonces hay todavía mucho que ganar por acá y el principal problema son los transportes que hay en Colombia. Y además es una empresa privada. Bueno. El maíz alimentado por las especies, por cada especie, vemos como el ganado de carne en la línea verde, la avicultura en la línea zapote, el cerdo en la línea morada y la lechería en la línea azul clara. Esas son básicamente las tendencias o los consumos de alimento por cada especie en millones de bushels. Los bushels de algodón son un poco diferentes en peso a los bushels de soya, pero no entremos a confundir eso ahora, ¿ok? El uso total de la soya equivale, y esta es la parte importante para ustedes, colegas de AMEBEA, entre broilers y ponedoras, entre pollo de engorde y ponedoras, hay 55%, y en pavo sería 2 más, 57% del mercado total de la torta de soya va para avicultura, 24% a porcicultura, 7% a acuicultura y en rumiantes un 8%. Lo demás no vale la pena ni mencionarlo, son muy poco. Entonces,
Ya vemos la avicultura, y es el tema de la conversación de hoy, son 57% del mercado de la soya va para la industria avícola. Algo que siempre, desde cuando yo trabajaba en Colombia, siempre vivíamos inquietos, era cuáles son los precios de los alimentos en cada país. Y aquí van a tener ustedes esta información que es desarrollada por Alltech en el survey anual que tienen. Y vemos que en América Latina están por el orden de $414 en pollo de engorde y 370 en ponedoras y 356 en cerdos. Cualquiera puede decir es más, es menos. Estos son promedios y son promedios globales en 30,000 fábricas de alimentos concentrados, si mal no recuerdo la cifra donde ellos hicieron las encuestas. Bueno, pasemos al suministro de la soya y su distribución. Esta es la parte importante acá. ¿Cuáles fueron los inventarios que habían al principio del año de 19-20? Estaba en 25 millones de toneladas métricas, con una producción de 97 millones de toneladas métricas, y esto para dar un suministro de 122 millones de toneladas métricas. De eso se utilizaron para hacer torta de soya del 57 millones de toneladas métricas y para exportación 50 millones de toneladas métricas. Aquí en exportación es obvio que esos frijoles de soya se iban a procesar aún más. Se van a procesar para producir dos cosas. Uno, la extracción del aceite. Y dos, la utilización de la torta de soya o harina de soya, que es, entre comillas, el material sobrante de esa extracción del aceite. Bueno. ¿Cuáles son los mercados más grandes de exportación de los frijoles de soya? Perdón, aquí. Para frijol de soya, China ha sido el más importante, a pesar de que el año pasado fue un desastre en las exportaciones a China en lo que refiere a la soya americana, pero fue una fantasía de exportaciones para lo que se refirió al Brasil. Después sigue México, otros países, Argentina. Ustedes dirán, pero ¿cómo así que Argentina está importando frijol soya? Sí, en Argentina ellos tienen un mercado de torta de soya o de harina de soya supremamente importante, y el año pasado hubo unas deficiencias y antepasado hubo unas deficiencias de cantidad de soya que tenían disponible para procesarla en torta o harina de soya, y les tocó importar esta cantidad de toneladas métricas, casi 2 millones de toneladas métricas, para poder cumplir con sus predicciones y sus compromisos comerciales. Ahora hablando de la torta de soya, no del grano de soya, sino de la torta de soya, Colombia está en el tercer lugar de países importando torta de soya de los Estados Unidos, con la cifra que tenemos acá. Y ahí vemos el resto de países. Filipinas, México son los dos primeros. Me tiene loco esta cosita que me brinca ahí. Los mercados también de la soya para el aceite de la soya. Colombia tiene una posición privilegiada y es el quinto país importador de aceite de soya, antecedido por Corea del Sur, República Dominicana, México y Guatemala.
Hay otros países de Colombia, aquí está Nicaragua, Trinidad y Tobago, El Salvador, Perú. O sea, todos estos países están importando aceite de soya. ¿Qué sucedió aquí? No me da... Ok. La demanda, ¿cómo ha crecido la demanda en la parte histórica del maíz, el algodón, los frijoles de soya, arroz y trigo? Aquí vemos la gráfica. Esta línea roja es la soya. Y ya ven perfectamente cómo desde el año 90 hasta hoy ha venido creciendo. Esto es el 235% de crecimiento. El maíz, un crecimiento del 140%, y los otros, un crecimiento muchísimo menor. Entonces, ahí vamos centrándonos en que estos dos productos son de una importancia tremenda para lo que es la agricultura en el mundo entero. El crecimiento anual en el consumo de soya está en esta gráfica, y si vemos, bueno, uno ve la gráfica y dice, pero es muy disparejo. Pues lo más importante es ver aquí cuál es la tendencia, y la tendencia es más o menos de un 7%, de 7 millones de toneladas métricas, perdón, no 7%, 7 millones de toneladas métricas al año. O sea, año tras año va creciendo en esa cantidad. ¿Por qué cómo crece en esa cantidad? Debido a tecnología, debido a mejores manejos, más prácticas agronómicas, etcétera. Mejores tierras, mejor, todo. Los stocks finales. Aquí vemos que el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos está pensando que entre el 2019 y el 2020 van a haber unos stocks finales más bajos que los que ocurrieron el año pasado. Es muy posible estos stocks o estos números, perdón, son actualizados cada mes por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y son los que van a dar la pauta de cuáles son los precios que van a utilizarse en el mercado de la soya a nivel mundial, básicamente. Si yo veo esta cifra, estoy casi seguro que de estos 102 va a subir y estos 112 van a bajar. Perdón, no, estos 102 van a subir, estos ya quedaron fijos, los 102 van a subir. ¿Por qué? Porque el maíz ha tenido problemas en sus siembras, entonces muy posiblemente va a haber menos maíz y se van a pasar a sembrar un poco más de soya, lo cual no era una cuestión válida hace 15 días, 30 días y tampoco la semana pasada. O sea, la gente va a pensar más si siembra más maíz o no. Muy posible van a reducir. Por regiones, ¿cuánto se consume en América Latina? En Sudamérica, el 12%, torta de soya, estoy hablando. 12% en Sudamérica, 1% en Centroamérica y es 1% en el Caribe. Era el 0.90 y tanto, el computador pone 0, pero 0.4 y pone 0, pero es básicamente el 1%. Entonces son 12 y 2, 14% de la torta de soya se consume o se espera que se consuma en América Latina. Aquí vemos la producción de cada país. Hasta hace 2 años, siempre Estados Unidos estuvo por encima de la producción de maíz sobre Brasil. Hace 2 años se igualaron. El año pasado descendió un poco y en Brasil y este año se espera que suba más. ¿Por qué?
los precios en Brasil, el real contra el dólar están ayudando muchísimo. Fuera de eso, tienen unos compromisos comerciales con China gigantescos. Entonces, ellos van a tener esa posibilidad de hacer unas ventas muy importantes. Y Estados Unidos, pues estará por debajo ahí, pero siempre han estado más o menos cabeza a cabeza, ¿sí? En Argentina es la línea siguiente, y las otras dos que quedan son China y la India. En China, todo el producto que se produce, y en la India todo el producto que se produce de soya son non-GMO. Y, sin embargo, todo el producto que la China compra del mundo entero es GMO. O sea, hay cierta dicotomía en esta situación, pero así es el mercado y así son las situaciones. Entonces, el mercado de China y de la India es así. La India muy posiblemente va a tener que comenzar a producir soya o a importar soya, no a producir, perdón, a importar soya, porque ya la torta de soya producida en la India prácticamente no les alcanza para la cantidad de pollo de engorde que están teniendo y de ponedoras que están teniendo. Entonces, ahí va a haber otro mercado que va a estar pegado con la China a consumir muchísimo más soya de la que está hoy en día produciéndose en el mundo entero. En la línea roja, en las barras rojas, está el maíz, en la barra azul está la soya. Esto es básicamente entre 75 a 85 mil millones, 75 a 85 millones de acres que se producen en cada uno de los países, no en los países, en Estados Unidos. Esto equivale más o menos a una tercera parte del tamaño de Colombia o algo así, es muchísimo. De todos modos, se espera que esto de la soya vaya a subir un poco en lo que va a suceder este año. La producción de soya, pues obviamente se vio afectada porque Estados Unidos no podía hacer ningún tipo de exportaciones a la China, pero desde el año pasado comenzó a abrirse ese mercado y ya a partir ahora de enero de este año se abrieron muchísimo más las exportaciones a la China y ya ese mercado está funcionando como debería funcionar. Pero siguen comprando igualmente de Brasil. Quiero ser claro en esa situación. La China no compra sino frijol soya. A ellos no les importa, no les interesa comprar torta de soya. ¿Por qué? Porque a ellos lo que les interesa es utilizar el frijol de soya, molerlo, extraerles el aceite para consumo humano o consumo industrial, ¿sí? Y quedarse con la torta de soya para consumo animal, bien sea de aves, de cerdos, inclusive de patos y todo esto. Entonces, eso para que se entienda. El promedio de precios recibido por un granjero de los Estados Unidos por tonelada métrica es de unos $320, lo que espera que suceda el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. El uso doméstico y las exportaciones de soya, de torta de soya y de aceite de soya están aquí. Las exportaciones son la línea azul y el consumo en la línea roja. Entonces pueden darse cuenta cuál es la importancia o qué tan importante es la exportación de los productos de soya y obviamente de maíz. Aquí, cuando uno habla de soya y del maíz, van en conjunto. No hay duda alguna de que ambos tienen esas urgentes necesidades de ayudar y de servir el mercado de exportación. El consumo de soya a nivel global
ha ido creciendo año tras año hasta llegar a 237 millones de toneladas métricas. Estas son cantidades navegables. El consumo de soya en los Estados Unidos y en el resto del mundo. En Estados Unidos, y esto es algo muy interesante, en varias oportunidades, varios colegas y varios nutricionistas me preguntaban, Miguel Eduardo, pero ¿es cierto que la torta de soya no se está utilizando en Estados Unidos como se utilizaba antes? No es cierto. Aquí están las cifras que lo demuestran. Y aquí tienen 9 billones de pollos que tienen que alimentar, 300 millones de ponedoras, 300 millones de pavos, y todos están consumiendo torta de soya. Y esto es lo que se utiliza para el resto del mundo. Las exportaciones de frijol soya se encuentran acá, y obviamente todas estas exportaciones, sobre todo estas dos, están directamente relacionadas con la situación del mercado con China. Las exportaciones de la torta de soya, el anterior era el frijol de soya, de torta de soya, están en esta tabla, e igualmente están más o menos equivalentes. No creo que estas sean unas cifras significativas. Esto está en un plató, posiblemente. El aceite sí ha cambiado dramáticamente, ha crecido tremendamente, y es así como llega a 56 a 57 millones de toneladas métricas. Ahora, por favor, no me van a preguntar por qué el aceite se mide en toneladas métricas. Así se mide. El porcentaje de la soya, de la torta de soya que es exportada de los Estados Unidos es el 27% aproximadamente. Y la cantidad, esto ya lo hemos visto, pero en una gráfica diferente, de producción de soya exportada como frijol soya, como torta de soya o como aceite de soya, llega al 65% de la producción. ¿Qué quiere decir esto? Que 3 de cada 5 hileras de soya en los Estados Unidos son dedicadas a la exportación. Eso es muy interesante cuando uno va con grupos de compradores, grupos de veterinarios, de nutricionistas, por el campo, y va viendo las líneas, y uno les cuenta esta situación. Ellos automáticamente comienzan a decir 1, 2, 3, esto se va para afuera, 1, 2, queda en Estados Unidos. Es una cifra bastante interesante, y son 3 de 5, es muchísimo. En el año 2007 eran 2 de 5, o sea, ha crecido la exportación en una forma tremendamente importante. Este es básicamente la misma situación. Estas son exportaciones globales, no solamente de Estados Unidos, sino globales, de soya y de soya con torta de soya con aceite. Entonces, obviamente los frijol soya son muchísimo más altos, y ya les explicaba, hay países que quieren comprar el frijol de soya porque quieren quedarse con el aceite y a la vez utilizar la torta de soya. Entonces, países como Egipto, como China, son dedicados a comprar el frijol de soya porque eso es lo que más les interesa. En Colombia hay varias empresas que compran el frijol de soya y la convierten en aceite y en torta de soya, pero otras lo hacen para el full fat, que llaman, que es hacer la molienda, y va con todo el aceite a la producción de productos para animales. Los productos, ¿cómo se exportan? Básicamente, China es el número 1 de importador de frijol soya. México es el segundo. Holanda es el tercero, que esta es otra cuestión interesante. Cantidad de gente dice, pero ¿cómo es posible? Europa no utiliza
el frijol de soya de los Estados Unidos. Eso no es cierto. Aquí están las cifras que lo demuestran. Y está España, está Holanda. En fin, están todos en ese orden. Otros países quieren es comprar la torta de soya o harina de soya. Está Filipinas, México, Colombia, ya lo hemos mencionado, están en tercer lugar. Pero está República Dominicana, Guatemala, básicamente América Latina. Y el aceite, Perú, Colombia está de cuarto importador, México es el número 2, República Dominicana el número 3, Colombia el número 4, Perú el número 5, Guatemala el número 6, Venezuela, Jamaica, Nicaragua. O sea, todos clasifican en los 10 primeros importadores de aceite de los Estados Unidos. Si tienen cómo tomar esta nota, soystats.com. Soystats.com es un librito que se publica anualmente y está todo esta información y muchísima más información en el Internet. Es supremamente interesante y el que tenga acceso a esto tiene acceso a conocer cómo es el mercado de la soya a nivel mundial, no solamente de los Estados Unidos. Argentina y Brasil en la cosecha en hectáreas, ¿sí? Es 36.9 o 37 millones de hectáreas en Brasil y 17 millones de hectáreas en Argentina. Esto equivale, si decimos que Colombia tiene 114 millones de hectáreas, esta equivale al 33% del tamaño de Colombia. Las exportaciones a nivel mundial, que esta es otra cosa que ustedes tienen que tener en cuenta, sobre todo la gente que está en compras. Argentina es el país número 1 en exportaciones a nivel mundial. Se ha especializado en eso y en razón de eso es que tuvo que comprar frijol soya el año pasado de los Estados Unidos, como habíamos mencionado anteriormente. Después sigue Brasil, después los Estados Unidos, Paraguay, India y otros. El 98-99% de la soya producida en el mundo entero se produce en 7 países. O sea, no hay mucho que hablar ahí. Está Argentina, en torta de soya es el 45%, Brasil el 23%, Estados Unidos el 19%. Los stocks finales y el resto del mundo en Estados Unidos versus el resto del mundo. Estados Unidos, lo vemos en azul, cómo son los stocks finales, y los stocks finales en color naranja para el resto del mundo. Ustedes dirán, pero ¿por qué habla tanto de los stocks finales, de stocks finales? Pues resulta que los stocks finales son uno de los parámetros muy importantes que utilizan los compradores de soya a nivel mundial para saber cómo se van a manejar los precios. Porque entre más altos estén los niveles de inventarios finales, pues posiblemente el precio va a estar más controlado. En su defecto, si existe una deficiencia en los stocks finales, pues el precio va a estar mucho más alto, porque la demanda sigue subiendo como lo vimos anteriormente, pero no va a haber oferta. Entonces todo esto tiene que verse y contemplarse cuando están hablando de las compras de maíz o de soya. Los importadores más grandes del mundo de soya, de frijol soya, uno es China, y esto es del mundo entero, no es de todo el soya de Estados Unidos, sino China, seguido por la Unión Europea, México, Argentina como importador, y aquí no figura ninguno de los países nuestros. Ahora veamos en qué tan importante es las importaciones de China en el contexto mundial. Si vemos el resto del mundo, excluido China, es la línea roja.
Y desde el año 2007, las importaciones a China sobrepasaron el resto del mundo. 100% de los otros países del mundo sumados no llegan a lo que China está comprando o compra. En cuanto a torta de soya, los mayores importadores, uno es la Unión Europea. Entonces veíamos que la Unión Europea es importante en frijol y importante en la importación de torta de soya, seguido por Vietnam, Indonesia, Tailandia, Filipinas. Esto, el Southeast Asia, el sureste de Asia, son supremamente importantes en la importación de este material, de la torta de soya. Colombia está aquí como en un 8º lugar. Perú, Ecuador, listo. China, en el año pasado y antepasado, importó de Brasil estas cantidades en millones de toneladas métricas, 66.1 y 57.7 millones de toneladas métricas de Brasil, versus 16.6 y 16.9 de los Estados Unidos. Ya sabemos que es la pelea del señor presidente Trump con el señor presidente Xi, y a raíz de eso, esas exportaciones se pararon totalmente. Y siguen el resto de exportaciones. El país más grande de exportación hoy en día, a raíz justamente de la situación con China, es el Brasil, ¿sí? Con 75 millones de toneladas métricas, seguido por Estados Unidos y Argentina, etc. Esta zona que tenemos aquí, Ucrania y el Mar Negro y todo eso, es una zona que va a desarrollarse indiscutiblemente más de lo que está hoy en día. Tiene que desarrollarse mucho más. Y algo que no está aquí es África. África llegará el momento en que va a tener la oportunidad de sembrar y de cosechar soya y maíz en cantidades necesarias. El gran problema que tienen allá es que no hay medios de comunicación, la infraestructura es básicamente nula. Partiendo de los puertos, no hay carreteras, no hay trenes, no hay infraestructura fluvial, pero tienen la tierra, tienen el clima y posiblemente allá llegarán algún día. En cuanto a consumidores de torta de soya, China vuelve a ser aquí el primer lugar. Aquí en esto se cuenta toda la torta de soya que ellos producen con el frijol de soya que ellos compran, seguido por Estados Unidos, la Unión Europea, Brasil, México, etc. Y Colombia está como en un 13º lugar o algo así, con 1.92 millones de toneladas métricas. El consumo de soya, de torta de soya en la China, lo vemos cómo ha crecido. Si les cuento la historia, desde 1970 a 1991, la Asociación Americana de Soya invirtió millones de dólares tratando de desarrollar ese mercado, ilustrando a los chinos cómo producir mejor cerdo y pollo, etcétera, etcétera. Y muchísimos agricultores de Estados Unidos decían, y el gobierno de Estados Unidos, ¿por qué estamos invirtiendo tanto dinero en un país que no compra nada? Ellos no producen nada. Pues aquí es donde se ve que las inversiones a largo plazo y la visión de negocios de la gente es la que viene a valer. Y es como desde el año 91 al 2020 el incremento de la producción es tremenda en todos los renglones, pero principalmente cerdos y aves. En cerdos, por ejemplo, la China compró Smithfield hace un par de años, 2, 3 años, que es la empresa más importante de cerdos de los Estados Unidos. Todo el mundo creía que era para únicamente
importación a China. No, hasta ahora no ha sido así, pero sin embargo sí sigue siendo muy importante para eso. Y a sabiendas de que China tiene dos situaciones. Una es la peste porcina africana, que los ha afectado tremendamente. Y eso es algo que ha golpeado muchísimo la porcicultura a nivel mundial, diría yo, en Europa, en Asia, ha afectado muchísimo. Y se espera que eso pueda solucionarse en alguna forma, pero no sabemos a dónde va a terminar esa situación. En China, el crecimiento de la China en cerdos al año es igual al total de producción de cerdos en los Estados Unidos en un año. O sea, lo que ellos crecen en un año es lo que Estados Unidos tiene como stock total de producción. Es una barbaridad. En producción de carne de pollo, y se los mencioné hace un rato, la India ha venido creciendo tremendamente. En 20 años ha crecido de 1 millón de toneladas métricas a 5 millones de toneladas métricas de pollo. Esto representa que tienen que consumir muchísima torta de soya a un ritmo que no tienen suficiente hoy en día, o están llegando al límite de que la producción local pueda abastecer la demanda para el consumo de pollo y además de ponedoras. Estas son las importaciones de torta de soya y de frijol soya. En rojo, el frijol soya, que ha venido creciendo en México desde el año 2010 a la fecha, y la torta de soya, que ha venido también creciendo, no al ritmo que está el frijol de soya, pero ha crecido en una forma bastante interesante. El Caribe, las importaciones de torta de soya y de frijol soya. El frijol soya es en amarillo, muy pocas cantidades, en miles de toneladas métricas. Y en rojo son la torta de soya, también en miles de toneladas métricas, para el Caribe. En América Central, siguiendo lo mismo, en amarillo el frijol de soya, en rojo la torta de soya. Todo esto en 8 semanas se convierte en carne de pollo, todo, o en huevos, o carne de cerdo, pero principalmente. La producción de pollo y carne de cerdo en la China está en esta gráfica, en cerdo, en amarillo, ¿sí? Y se ha reducido por lo que hablábamos hace un momentico, y en carne de pollo ha venido sosteniéndose, creciendo un poquitín. El consumo global de cerdo está en amarillo y el consumo global de carne de pollo está en azul. Pues ya vemos cómo están. Normalmente el forecast que hacen, las predicciones que se hacen son un poco más bajas de lo que va a suceder. Así se mantienen inclusive precios, se hacen mejores cosas. Si se dijese que todo va a ser una cantidad brutal, entonces los precios también se enloquecen. Las importaciones de puerco, de cerdo, de China, vean cómo va creciendo. A pesar de la cantidad de cerdos que tiene la China y a pesar de la cantidad de cerdos que se han perdido por la peste porcina africana. En cuanto a exportaciones de cerdo y de carne de pollo de Estados Unidos, acá están en azul la carne de pollo, en cerdo, en amarillo el cerdo, y como ven, por años ha venido exportándose de Estados Unidos tanto carne de pollo
como carne de cerdo, siendo que la carne de cerdo está creciendo a un mucho mayor ritmo que lo crece la carne de pollo. Y una de las razones aquí es las exportaciones a la China. Brasil no se queda atrás, y Brasil también tiene muchísima importancia y siempre la ha tenido en la exportación de carne de pollo, en las azules, barras azules, y el cerdo en las líneas amarillas. Yo diría que esto, aquí está el año 2000, pero yo tengo experiencia en Brasil desde el año 80, tal vez, 1980, y ya el mercado de exportación a los países árabes, por ejemplo, era supremamente importante para la carne de pollo. El consumo de la torta de soya en Estados Unidos ha subido, ya se lo habíamos mencionado, pero esta gráfica es mucho más explicativa que lo que había antes en barras. El consumo de cerdo y de carne de pollo en los Estados Unidos desde el 60 hasta este año. El cerdo ha venido más o menos plano, pero la carne de pollo ha crecido dramáticamente. Y estamos, yo creo, por encima de los 9 billones de pollos hoy en día. 9.000 millones de pollos, hablando en colombiano. El consumo de proteína animada, de proteína, de torta de proteínas, ¿sí? En el país. El 70% son del frijol soya. El resto de harinas o de oleaginosas llegan al 30%. Entonces, de ahí vemos cuál es la importancia de los frijoles de soya, que en realidad han venido creciendo desde el año 1900 a 1950, eran aquí y allá de a poquitos. Y desde el año 50 a los 80 creció tremendamente. De los años 80 al 2000, 2010 creció muchísimo más, y el 2010 en adelante se ha disparado. Estas son la gráfica en una forma diferente. La soya, cómo ha crecido versus las otras 9 semillas de oleaginosas. Las importaciones de China, de Brasil, aquí las vemos, y de Estados Unidos. Esto es lo que sucedió o se espera que posiblemente suceda este año, razón por la cual ya habíamos mencionado la importancia de Brasil para mantener ese mercado. Pero ya Estados Unidos está exportando, y bueno, vamos a ver cuándo se equiparan las situaciones. Los precios de la soya, acá están. Si vemos esta línea verde, fueron un promedio de años, de 10 años, del 99 al 2008. Arriba de $450 la tonelada. Si vemos en azul, es el promedio, perdón, en verde es el promedio del 2009 al 2018. En azul es el promedio del 1999 al 2008, ¿sí? Y en rojo es cómo ha venido variando uno a uno. Entonces, eso es algo, el que compra soya entiende estas situaciones y debe entender perfectamente cuáles son los riesgos que tiene que correr en la compra de materias primas, soya y maíz. Esto es algo que me llegó esta mañana de España. Y dice: el movimiento del petróleo está en bajos insospechados. Le afecta al maíz por su dependencia del etanol, a las semillas oleaginosas, por tanto los aceites vegetales por su efecto en el biodiesel, y a los mercados financieros por su envergadura. Si el petróleo se hunde, como está ocurriendo, la crisis financiera se acentuará, pues hay muchas corporaciones bancarias, especialmente en Estados Unidos, con mucho riesgo en las petroleras.
sin descontar el efecto que esto tiene en los países productores, pues habrán reducido sus ingresos a mínimos. Hoy el informe de ventas a la exportación va a dar la dirección a los precios. Estos son los precios que están hoy. Ellos le dicen ABA al frijol soya. Entonces el maíz está en futuros a 3,19, $3.19, o sea, 319 centavos. Las habas a 8,47 el bushel. Todo esto son cifras y terminología que el que está en el mercado las entiende y las maneja, pero todas no están ni en toneladas métricas, ni en libras, ni en kilos. Todas tienen el aceite está en libras, 26,15, y el dólar y el petróleo. La demanda continúa incierta. Las inquietudes globales por el COVID-19 continúan creciendo. Yo creo que día a día todos tenemos más inquietudes. No sabemos qué pasará con los consumidores finales. Eso es algo muy importante y creo que todos ustedes lo han visto a nivel de supermercados, hoteles, restaurantes, las residencias, obviamente. ¿Qué va a suceder? ¿Cuánto se va a bajar la producción? Por favor, no me pregunten. La bola de cristal no es mi especialización. Deben mantenerse los riesgos limitados y enfocarse en los puntos que se puedan controlar, los de las compras. Los precios piso posibles que puedan estar para el mercado serían el maíz como a $3, la soya a 8,50 y la torta de soya a 295. Estos son precios que cualquiera que está en el mercado los entiende, los maneja, los conoce y sabe que día a día un centavo más, un centavo menos en los millones de toneladas que se negocian son muy importantes. Bueno, eso es hasta acá. ¿Tengo 2 minutos más o no? Sí, doctor, adelante, 2 minutos más. Bueno, hace 8 días hubo una reunión a nivel mundial con cientos de participantes y se les hicieron unas preguntas, ¿no? Si el incremento de inventarios de aceites vegetales impactarán sus planes de comprar soya de los Estados Unidos en los próximos meses. El 14% no va a impactarse. Definitivamente no el 14%, posiblemente un 40% y muy posiblemente el 6%. ¿Usted piensa que el negocio de la agricultura en el mundo cambiará después del COVID-19? El 18% dijeron sí, dramáticamente. El 67% dijeron sí en alguna forma y solamente el 14% dijo no va a cambiar en nada. El incremento de inventarios de los aceites vegetales impactarán sus planes de compra de soya en los próximos meses. Entonces, el 15% dijo posiblemente no, o no. El 37% no, perdón. El 41% posiblemente y solamente el 3% sí. ¿Cuál es la posibilidad de que la utilización de proteína de soya decrezca debido a la interrupción de carne y de producción de pollo debido al COVID-19? El 32% dijeron muy posiblemente. El 46% bastante o algo posible. Y solamente el 20% dijo que no. Se siente confortable, confidente de que el suministro global de soya es suficiente para cumplir sus planes inmediatos. El 32% sí tienen confianza,
el 43% también la tienen, o sea, estos dos son aditivos, el 21% también, o sea, únicamente el 2% dicen que no tienen confianza. Bueno, en todos los negocios hay gente que no tiene toda la confianza o son más negativos, pero esto quiere decir que sí hay confianza. ¿Qué tanto el COVID-19 impactó sus decisiones de compra? ¿O impactan sus decisiones de compra? Entonces, el 21% es comprando más y guardándolo. El 22% comprando menos. El 33% lo mismo, o sea, no hay nada. Y no tienen seguridad de esa situación el 22%. Se siente de que el suministro global será suficiente para sus inmediatas demandas. El 32% es muy confidente, el 43% no, el confidente es confidente, algo confidente el 21% y no confidente el 2%. Eso es todo. Colegas, amigos, era lo que tenía por mostrar. No sé. Doctor Miguel Eduardo, muchas gracias por su interesante conferencia. Tenemos unas preguntas que creo que van a resultar muy interesantes dentro de la discusión. La primera es, ¿qué estrategia cree que se puede implementar en el caso de que el dólar continúe al alza y resulte incomprable el grano importado? Bueno, y la respuesta está en la gráfica que les di. En Colombia no tienen ustedes cómo producir la industria agrícola, no tiene cómo conseguir soya si no es importada, porque no hay producción de soya en Colombia para suplir el mercado avícola y porcícola a cualquier precio del dólar. Esa es una cuestión que es totalmente independiente de los productores de soya de cualquier país del mundo. O sea, esta es una situación netamente de Colombia y yo no le veo salida. O sea, no tendría que cambiar de proteína. ¿A qué otra proteína que le dé los niveles de aminoácidos necesarios pueden cambiar? Ya veíamos las gráficas de que el 67% o el 70% de la proteína utilizada es soya. Entonces es casi que imposible pensar de que no sucedería eso. China el año pasado y antepasado bajó los niveles de proteína en las raciones, lo bajó 2 puntos, creo que fue, ¿verdad? Y asumo que lo están subiendo otra vez. Ustedes los nutricionistas producen el mejor producto que un animal, inclusive el hombre, puede consumir. Yo no conozco una persona en nutrición humana, ¿sí?, que le dé a uno las especificaciones que ustedes le dan a los animales con sus raciones. Entonces, ¿cómo van a reemplazar esa soya o ese maíz? Sí, completamente de acuerdo. Puede ser que Colombia pierda capacidad de compra a nivel internacional porque para Estados Unidos sea más atractivo venderle a otros países. Eso es una posibilidad, sin embargo, para los niveles que estamos hablando, si tú recuerdas, ustedes recuerdan la gráfica donde hablábamos lo que compra China versus lo que compra el resto del mundo, ¿sí? Lo que compra Colombia o el resto de países es muy importante para Colombia y para el resto de países, pero para el contexto mundial no es tan grande. O sea, con toda certeza no creo que vaya a existir una posibilidad de que alguien vaya a decir, no hay soya para venderla a Colombia. Se la estamos vendiendo a México, se la estamos vendiendo... No.
Y además esos precios son internacionales. O sea, el que compra, y eso lo sabes muy bien por tu experiencia, la persona compra en el Chicago Board of Trade al mismo precio que compra el mexicano, el holandés, el colombiano, y ya ahí vienen el resto de variaciones en precios por transporte, por otras situaciones, pero a nivel del Chicago Board of Trade va a ser el mismo precio. O sea, no creo que vaya a haber una deficiencia de suministro en ningún momento. ¿Cuál cree usted, doctor, que sería el sector pecuario más afectado en Colombia debido a esta crisis que estamos viviendo actualmente? La avicultura. Avicultura, definitivamente. Definitivamente. Aquí en Estados Unidos, no tengo aquí el dato, pero lo tengo en el teléfono. Hace un par de semanas, una empresa sacrificó 2 millones de pollos y los enterró. Y otra empresa, no sé cuántos millones de huevos. Pero por situaciones del COVID. ¿Por qué? Porque se ha bajado, no hay hoteles, no hay restaurantes, y sin embargo va uno al supermercado, como fue mi esposa hace poco, y no habían huevos. No lo entiende uno. Sí, es una contradicción tremenda. Una contradicción, pero así fue. Sí. Bueno, ¿cuál es la perspectiva de los precios del maíz teniendo en cuenta el precio y la sobreproducción que en este momento se está dando de petróleo? Bueno, ese es... Pues yo sé que dijo que no que no preguntáramos sobre la bola de cristal, pero algún comentario, una tendencia. No, yo les mostré en la penúltima diapositiva que lo que se espera es que esté cercano a los $3, pero puede ir para abajo. O sea, difícilmente va a ir más arriba, pero sí en los 300 centavos o $3. La otra pregunta es, si usted tuviera la oportunidad de generar una estrategia en Colombia a través del Ministerio de Agricultura que lograra apoyar mucho el sector avícola, basados en todo el tema del panorama de la soya y del maíz, ¿qué debería hacer el gobierno colombiano? Wow. Ahí estamos echándonos para atrás 50 años donde el maíz blanco, por ejemplo, la gente decía que no llevaran maíz blanco, que eso esterilizaba a la gente. Bueno, 1000 cosas más. En la parte de la soya, hablemos de la parte de la soya. Para mí es dramático pensar que el país no haya podido echar adelante en el cultivo de soya y pensar que los de la altillanura están produciendo prácticamente, yo creo, como el 50% del total de la soya lo producen una sola empresa para consumo propio, para dárselo a sus propias cerdas y a sus propios animales, para sacarlos después ya procesados como carne de cerdo, ¿sí? El resto del país tiene que contentarse con lo que consiga en los otros 5 departamentos que producen algo de soya. Yo tuve la oportunidad de trabajar hace muchísimos años con el ANCO en la parte agrícola y en la parte veterinaria. En la parte agrícola servíamos la parte de la soya, pero en esa época lo de la soya, eso era una tontería, eso no se le ponía atención, porque lo más importante en proteínas para la industria de alimentos balanceados era la harina de pescado. Y bueno, se producía algo de soya y eso nunca echó adelante. Y yo creo que nunca ha echado adelante. Colega, créeme que yo en varias oportunidades he tratado de conseguir cuáles son las cifras oficiales de producción de soya en Colombia, solamente por satisfacer mi inquietud. No he logrado ni con el ministerio, ni con
Asosemillas o no sé quiénes. Busqué muchas asociaciones de agricultores, la Sociedad de Agricultores de Colombia. Me pasaban la pelota de un lado para otro. Nadie me dio ningún tipo de dato de nada. Entonces, no creo que ni ahora ni en un futuro ni lejano ni cercano, Sí. Colombia vaya a ser autosuficiente para soya. Esa sería mi definición más sencilla. Bueno, y la pregunta del millón es, ¿qué necesita Colombia para llegar a tener producciones, rendimientos como los de Brasil, Estados Unidos y poder llegar a una producción importante y competitiva a nivel mundial? Competitiva a nivel mundial no, porque lo que se produzca ahí se va a quedar ahí. Entonces eso no va a ser una competencia para el resto de países, por un lado. Para mí lo más importante, y no para mí, voy a hablar tuve la oportunidad de ir con 26 agricultores de los Estados Unidos a recorrer varias partes de Colombia, varias zonas de Colombia hace 3 años, 4 años. Y la definitiva que ellos tuvieron en su reporte final es: Colombia no tiene infraestructura para manejar el transporte de soya o de maíz de los puertos o de las zonas, posibles zonas de producción, a las zonas de producción de alimentos. Y es así como empresas productoras de alimentos, y lo sabes muy bien, están produciendo ya en Barranquilla, produciendo en Buenaventura, produciendo en esos sitios para poder movilizar ya de ahí el alimento terminado hacia el interior del país. Pero el resto, quien esté produciendo en Bogotá, en Tunja, yo qué sé, en otras partes, no creo que estén produciendo con los mejores costos posibles por el transporte. O sea, la parte de transporte, de comunicaciones y posiblemente de almacenamiento en un momento determinado, creo que es definitivo para que eso se maneje. Por ejemplo, si hoy en día le dijésemos, o Estados Unidos o Brasil o Argentina le dijese a Colombia, le vamos a regalar al 50% las toneladas métricas que ustedes necesiten, no tienen dónde almacenarlas. Llenarán sus fábricas, lo que tengan, Los pero hilos. adelante no tienen más. En cambio, los agricultores en Estados Unidos, cada agricultor tienen unos silos en los cuales pueden almacenar muchos, inclusive la cosecha total de su granja por un año. Entonces ellos pueden manejar esas cosechas y pasárselas a los elevadores a los cargueros, los cargueros a las fábricas procesadoras de torta de soya o exportadores. Entonces tienen toda una infraestructura realizada. En Colombia lamentablemente no la tenemos. Ojalá que en el túnel de la línea puedan pasar los camiones bien. Sí, de acuerdo. Bueno, doctor Miguel Eduardo, queremos agradecerle en nombre de AMEVEA, del Comité Científico, su participación. Creo que nos llevamos unas cifras bastante importantes para nuestro sector, para la avicultura y todo lo que viene de aquí en adelante. Y bueno, y también qué bueno también que se acerque otra vez a nuestro país y muchas gracias de verdad. No, gracias a ustedes. Yo creo que para mí también fue muy interesante poder participar en esto, ponerme al tanto de ciertas cosas que de pronto sucedían y sí sucedieron. Creo que fue muy interesante. Cualquier cosa en que uno pueda colaborar, ahí estaré yo, sin problema alguno. Para terminar, quiero decirles varias cositas. 1, usen el tapabocas. 2, lávense las manos. 3, no se toquen la cara. 4, mantenga la distancia social.
Y quinto, no salgan de las casas si no lo necesitan, porque no sabemos cuánto tiempo vamos a durar en esta situación. Muchísimas gracias a ti, colega. Gracias a Mevea, a César Augusto, a Ana María Campos, que yo sé que hizo mucha labor poniendo esto en conjunto. Y bueno, felicidades y que hasta la próxima. Muchas gracias, doctor Miguel Eduardo, doctor Luis Miguel, por su apoyo como moderador. Doctor Miguel Eduardo, usted sabe que Amevea siempre ha sido su casa. Agradecemos mucho su participación, su apoyo y, bueno, compartir con nosotros tanta información que usted conoce al detalle y, bueno, que es tan importante para la industria pecuaria en este momento coyuntural. Muchísimas gracias. Bueno, a ustedes felicidades y buena noche ya, ¿eh? Bueno, antes de despedirnos, quisiera, por favor, invitarlos a la siguiente conferencia que vamos a tener el próximo jueves, 30 de abril a las 6 de la tarde. Nos va a acompañar el doctor Adolfo Fontes, gerente global en inteligencia de mercados para DSM, con la conferencia titulada Perspectivas sobre la producción y consumo mundial de proteína animal bajo las condiciones actuales de mercado. Agradecer naturalmente a todos nuestros patrocinadores oficiales, a la empresa Traun Nutrition, Alura, Bimivet, International Pharmacy, COP, Betanco, DSM, Lucta, Bioara, Oltec e Italcol. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos, los esperamos dentro de 8 días y como dijo el doctor Miguel Eduardo, por favor quédense en casa, cuídense mucho. Muchas gracias.